Voces olvidadas, mujer y literatura en Austria. Mi nombre es Cristina Hüttinger y hoy me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de este tema. Nuestra ignorancia acerca de los trabajos artísticos de las mujeres no estriba de la inexistencia de esas obras, sino más bien de los métodos de transmisión del saber cultural en una sociedad que produce un canon de inclusión y de exclusión. El menosprecio por las escritoras tiene muchas causas, y aducir como explicación única al patriarcado y al machismo no permite una comprensión cabal de la multitud de factores que influyen en tal situación. En Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos había desde el siglo XIX mujeres que ocupaban un lugar importante en el canon literario, no así en los países de habla alemana, que solamente hacia finales del siglo XIX se empezaban a escuchar las voces de mujeres. Droste Hülshoff, Ebner Eschenbach. Y a principios del siglo XX entran a la escena sobre todo poetisas, Else Lasker-Schüler, Nelly Sachs. Desde el romanticismo alemán se privilegió el concepto de genio, un constructo ideológico que solo accesible a los hombres. Los hombres eran los creativos, los productivos, racionales, las mujeres receptivas, ocupados con la procreación, la concepción. En la Ilustración del siglo XVIII había la noción de la mujer docta, el gelehrtes Frauenzimmer, pero fue sustituida por la instauración de la familia burguesa con su consecuente división de trabajo entre los géneros. En la parte activa, el hombre, que busca el sostén de la familia fuera de la casa, fuera de la esfera doméstica, y la mujer que se quedaba adentro, cuidando el hogar y a los niños. Hay un aspecto interesante cuando contemplamos la producción literaria de la monarquía austrohúngara, un ente político multilingüal. Las mujeres que sí escribían durante esta época lo hacían en alemán, el idioma de la clase dominante, lo que significa, en las nociones del debate postcolonial, escribir como una autora blanca occidental, inscrita en la cultura dominante. Otro factor por la ausencia de las mujeres del canon literario son los mecanismos de exclusión que prevalecen en la crítica literaria alemana, que establecen una división entre la producción artística y biológica. Pero el auge del movimiento feminista de los años 70 obedece a un giro irónico de la historia. Mientras que los hombres, después del fracaso del 68, dirigían su interés a la exploración de las condiciones subjetivas, no políticas, las mujeres, en cambio, vieron en ello la oportunidad de establecerse a sí mismas como sujetos. En este contexto empezó una viva discusión acerca de los alcances e implicaciones de lo que es el sexo y sus determinaciones y el género. En Francia, con las teóricas Julia Kristeva y Hélène Cixous, había un debate sobre la existencia de una forma específicamente femenina de escribir, es decir, si a través del estilo y de la forma se podía reconocer la autoría de una mujer. En cualquier caso, la discusión sobre lo masculino y lo femenino llegó a establecer que esta dicotomía no obedece a determinantes biológicos, sino más bien se trata de conceptos teóricos. Otro punto histórico significativo es la exclusión de las mujeres de la vida pública. En Austria adquirieron el derecho a votar en 1918. Marie von Ebner-Eschenbach, o escritora, fue la primera mujer en recibir el doctorado honoris causa por la Universidad de Viena en 1900. Otro aspecto es mencionar que en el siglo XIX escribir era una actividad importante para las mujeres excluidas
de las otras profesiones y que constituía la única forma de ingreso para ellas. Escribían crónicas de viaje, diarios, artículos periodísticos, almanaques, pero siempre se les consideraba como literatura menor, literatura trivial, al lado de la literatura alta o de valor escrita por los hombres. Entre 1885 y 1930 existía en Viena una asociación de escritores que incluso recibió el apoyo económico por parte del emperador Francisco José. Y entre 1900 y 1910, las mujeres incluso recibían prestaciones sociales y jubilación y pensiones por jubilación. Algo muy, muy progresista que hoy día muchas escritoras y muchos escritores les gustaría tener. En 1924 se fundó el PEN Club austríaco con secretarios generales de mujeres. Y llama mucho la atención que las mujeres escritoras tuvieron un papel protagónico en la formación de asociaciones, pero no así en los círculos artísticos. Por ejemplo, en la vanguardia del grupo vienés, que la poetisa Elfriede Gerstl definió como un club masculino. Las mujeres figuraban más que nada como musas y amigas de los hombres importantes, para citar a Robert Musil. Apenas recientemente se está enfatizando que no solo tenían un papel pasivo, sino también estaban creativas escribiendo, como Vesa Canetti, la esposa de Elias Canetti. Un ejemplo de musa es Alma Mahler-Werfel, esposa del compositor Gustav Mahler, después cónyuge de Franz Werfel, el centro de círculos artísticos de Viena y después en Hollywood. Elias Canetti le dedica una parte de su autobiografía llamándola Augenspiel, juego de ojos, en alusión a los ojos seductores de esta mujer. Y la escritora Marlene Strerowitz le dedica un recuerdo en su novela Posteridad. Alia Rachmanova es un ejemplo temprano de la literatura de emigración con su libro La lechera de Otterkring en 1934. Es una mezcla entre novela de desarrollo y retrato social de una rusa casada con un austríaco que huyeron de la Revolución Rusa y encontraron una vida nueva en Viena, pero en condiciones muy precarias. Compraron una tienda donde Alia trabajaba de lechera, llevó un diario y escribió su libro, que era un éxito de venta, embona muy bien en la nueva objetividad, la Neue Sachlichkeit, que estaba en boga en este tiempo. Se tradujo a muchos idiomas y se vendieron 2 millones de libros, lo que le permitió a la familia de dejar su situación de precariedad. Que las mujeres hayan tenido éxito y que marcaron con sus escritos una nueva tendencia, también se puede ilustrar con el caso de Vicky Baum y su novela Gran Hotel de 1929, que creó un modelo narrativo nuevo que se usa todavía en las series televisivas, es decir, crear episodios en torno a un lugar donde se pueden presentar la vida de los diferentes personajes. Esta novela se convirtió en película en 1931 en Hollywood con el papel estelar de Greta Garbo. Pues ser judía, Vicky Baum se exilió en Hollywood, donde permaneció el resto de su vida. Para las escritoras judías y escritoras comprometidas con la izquierda, la anexión de Austria al Tercer Reich significó una prohibición de publicar, el registro en el listado de escritos prohibidos, se quitaron sus libros de librerías y bibliotecas, en fin, la imposibilidad de ejercer y de vivir de su profesión, hasta las quemas de sus libros, el exilio, deportación, campo de concentración, asesinato. Muchos de ellos fueron redescubiertas solamente en los años 70 y 80. Maria Hoda, una prominente psicóloga que junto con Paul Lazarsfeld
tuvo un estudio revolucionario sobre los efectos del desempleo prolongado. Siendo judía, tuvo que emigrar. Es un ejemplo de la interrupción atroz que significaba el fascismo para Austria y los avances de las humanidades progresistas. El movimiento feminista reclama las mismas oportunidades para las mujeres como las que tienen los hombres. En los años 70 y 80 y en Austria, las voces de las mujeres se escuchaban cada vez más en el discurso público. Ello también tenía sus consecuencias en la crítica literaria, que rescató o desenterró a muchos escritores injustamente olvidadas, ya sea que tenían fama en su tiempo, como es Vicky Baum, que mencioné, Herta Kräftner, Christine Lavard, o bien nunca llegaron a ser una voz que se escuchara, como Hannelore Wallentzak. En fin, las mujeres estamos más presentes en la literatura austríaca actual, pero todavía hay un camino largo por recorrer. Muchas gracias.